Para la primera pregunta, según lo aprendido durante el curso, defina con sus propias palabras el concepto de espacio social e indique cuál es su relevancia frente a las prácticas artísticas. Iniciando la primera pregunta o el primer cuestionamiento que nos hacemos, según lo aprendido durante el curso, defina con sus palabras el concepto de espacio social e indique cuál es su relevancia frente a las prácticas artísticas. Para empezar, podemos mirar qué es un espacio social o dónde tuvo sus orígenes como tal el espacio social. El espacio social hace referencia al inicio de las comunidades o de los grupos donde estos tienen lugar a convivencia, y en sus inicios dieron origen a la organización social que hoy conocemos o llamamos sociedades. ¿A qué se refiere esto? Es más o menos entender de que un grupo de personas que tienen ciertas características o ciertas cualidades que pueden ser semejantes o muy similares terminan formando grupos que se les denomina sociedades o comunidades. En ese lugar no necesariamente físico, pero sí termina siendo donde convergen diferentes tipos de personas, siendo estas influenciadas por los alcances de los desarrollos artísticos, tecnológicos, políticos y sobre todo basados en la mejora de procesos a pequeña, mediana y gran escala. Esto hace referencia a que cada sociedad tiene su detonante o su motivador para desarrollarse de X o de Y manera. Es decir, que siempre las sociedades en su desarrollo están influenciadas por diferentes factores, bien sea políticos, económicos o sociales. Y esto a su vez determina y es relevante en el momento del desarrollo de las muestras o de las expresiones artísticas de cada comunidad o de cada sociedad. El arte, podemos decir que siempre ha estado muy presente de una manera casi que anónima, pero relevante en el desarrollo y la evolución de las sociedades, desde los primeros hallazgos como pinturas en cuevas o cavernas hasta la creación de NFTs. ¿A qué vamos con esto? El hombre en sus inicios siempre tenía o creaba la necesidad de dejar plasmado de alguna manera o dejar de cierta forma un mensaje que finalmente, antes de poder entender o de tener un lenguaje escrito como tal, se hacía a través de imágenes, y esto se consideró después de su hallazgo y después de su conocimiento como arte, y fue los inicios de expresiones artísticas en las primeras comunidades. Empezamos en esas muestras que podrían ser abstractas, amorfas, asimétricas, y ahorita pues tenemos la evolución a mayor escala, que podemos decir que está en un top, que es la formación de todo este tema artístico en la nueva era de los NFTs, los metaversos y demás. Esto más o menos es como por dar un origen, como por dar un contexto de lo que compone el desarrollo social como sociedad y conformación de comunidades. El arte y los espacios sociales siempre jugaron un factor relevante, ya que tanto artistas como consumidores de arte a lo largo de la historia se han demostrado que el arte siempre ha visto influenciada y permeada por su realidad social y en cualquier territorio que se vea. Cuando hablamos de que el arte siempre ha sido permeada por su realidad social, política, económica, es porque finalmente la historia ha demostrado que así ha sido y que así es. Cuando decimos esto, hacemos referencia a que los desarrollos sociales, económicos y culturales terminan determinando la motivación del mensaje del artista de esa sociedad o de esa comunidad. Cuando vemos, por ejemplo, con el holocausto nazi, que el arte era muy cruda, era muy real, por así decirlo, o llamarlo de alguna manera, porque fue motivada por la realidad que estaban viviendo en ese momento. En cuanto a la deriva, esta funciona como una herramienta de recolección de información para una investigación de manera puntual mediante la interacción social, abarcando las variables más relevantes para lograr su objetivo, que termina siendo el reconocimiento de una comunidad como un todo socialmente hablando. Lo que resulta siendo más interesante de este método de investigación es que la organización del cuestionamiento a realizar debe tener casi que todas las variables cubiertas posible. Esto hace referencia, o esto nos indica,
que la deriva finalmente termina siendo un método de investigación o recolección de información bastante profundo, porque requiere de una interacción más cercana tanto de quien recoge la información como de quien es el nicho objetivo para tener esta información. Cuando miramos la unión de esta forma de recolección de información con la cartografía, vemos que pueden hacer un match bastante interesante, entendiendo que la cartografía termina siendo un complemento de la deriva. En el documento que nos mostraban hacían referencia a que las ciudades podrían ser un libro abierto, y esto nos ayuda a tener una idea del entorno social en el que nos encontramos, y nos ayuda de cierta manera también a tener una radiografía de lo que esa sociedad vive o de lo que ese entorno social tiene para mostrar de forma exterior, y lo que ha motivado a que ese mensaje se lea de esa manera. Creo que esto es un poquito lo que se quería mostrar, o lo que se pretendía dar con la reflexión final. Muchísimas gracias.